Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor les esté bendiciendo grandemente ahí en casa. Eh, Después de este tiempo de alabanza, vamos a hacer una oración y vamos a disponer nuestro corazón para poder estar atentos a la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, este día que tú hiciste. Gracias por permitirnos, Señor, despertar hoy y poder, Señor, ver este día, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por la oportunidad que tú nos das, Señor, todos los días de poder, Señor, de poder acercarnos a ti, Señor, de poder, Señor, ser preparados, y poder, Señor, ser mejores delante de tu presencia, Señor. Permítenos, Señor, permite que cada uno de nosotros, Señor, aprovechemos este tiempo, Señor, que nos ha tocado vivir, Señor, y que sabemos que para el mundo es un día grande y terrible, pero para tu iglesia, Señor, eh, es un día, es un tiempo, Señor, en donde, Señor, tú estás preparando con más, Señor, de nuevo a tu iglesia. Señor, permite que nosotros podamos aprovechar, Señor, que podamos aprovechar este tiempo, Señor. El tiempo, Señor, el tiempo Kairos, que podamos, Señor, aprovechar ese tiempo, Señor, cuando estamos metidos en el tiempo tuyo, Señor. Señor, y ayúdanos a discernir, a poder conocer los tiempos como los hijos de Isaacar, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu presencia, Señor, con cada uno de nosotros ahí en casa, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás al mismo tiempo, Señor, en cada uno, en cada hogar, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor. Y nos gozamos en tu presencia, Señor. Permítenos disfrutar tu presencia y no perderla, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, no queremos perder tu presencia. Señor, queremos, Señor, estar siempre en tu presencia y poder estar gozosos, como dice tu palabra, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, Señor, huye todo enemigo, Señor. Señor, ahí queremos estar, Señor, cerca de ti. En el nombre poderoso de Jesús, bendícenos con tu palabra, Señor, como siempre tú lo has hecho, Señor, y que podamos salir edificados, que podamos salir tocados por ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, lo estamos pidiendo, Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quisiera empezar leyendo la Biblia. Vamos a leer un poquito, vamos a leer un poco de la palabra. Vamos a leer ahí en primer libro de los Crónicas. Vamos a leer ahí unos cuantos capítulos, ¿verdad? En el capítulo 13, del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si el Señor nuestro Dios, y si es del Señor nuestro Dios, dice, enviemos mensajes a todas partes, a nuestros parientes
que permanecen en toda la tierra de Israel. Y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros. Notemos que aquí David está convocando a una reunión, a estar en unidad. Dice el verso 3, y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Entonces David congregó a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios de Kiriat Jearim, y subió David con todo Israel a Baalá, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, el Señor, que está sobre los querubines, donde se invoca su nombre. Verso 7 dice de la siguiente manera, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Asa y Ahio guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, con arpas, panderos, con címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor de Dios aquel día y dijo, ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? Así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, Geteo. Así que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor a la familia de Obed-Edom y a todo lo que tenía. Gloria a Dios. Solo 3 meses bastaron para que Dios pudiera bendecir a un hombre que no era muy conocido, sino hasta que el arca del pacto está en su casa. Y yo creo, hermanos, que una de las cosas que caracterizó a David fue que amaba la presencia de Dios. Usted y yo hemos leído los Salmos, hemos leído hemos leído primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Hemos leído ahí cómo David amaba la presencia del Señor. Y más nos damos cuenta ahora en los Salmos cuando, por ejemplo, él decía, amo estar en tu casa.
David amaba estar en la presencia de Dios. David era una de las peticiones que tenía delante de Dios todos los días, y que no solo pedía poder estar en la presencia de Dios, sino que lo buscaba para poder lograr estar en la presencia de Dios. Y eso que lo buscaba, yo creo, hermanos, que hacía un esfuerzo para poderlo hacer, ¿verdad? Solo una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que todos los días de mi vida permanezca yo en la casa de mi Dios, ¿verdad? Entonces David amaba la presencia de Dios, a pesar de todo lo que le tocó vivir a David. Yo creo que no está registrado en la Biblia todo lo que, yo creo que todo lo que vivió David no está registrado en toda la Biblia. Es parte de su vida, pero sabemos, hermanos, por lo que hemos leído, la vida de David pasó por situaciones muy difíciles. David pasó, por ejemplo, por menosprecio. Yo creo que por todo lo que usted ha pasado, usted y yo hemos pasado, David pasó por ahí, y aún más, yo creo, porque cuando uno está pasando por situaciones difíciles, y le viene una y sale de esa, y viene otra y otra, y sale uno y viene otra, y hermanos, cuando eso sucede es porque algo grande tiene Dios para nosotros. Entonces, solo para mencionar algunas cosas por las que pasó David, yo creo que David pasó por menosprecio. Su propio padre lo menospreció. Su propio padre se olvidó de él. Lo tenían allá olvidado cuidando ovejas, ¿verdad? Estaba olvidado. Su hermano mayor lo menosprecia, ¿verdad? Cuando Dios ya se estaba apartando de Saúl, porque ya Saúl ya no estaba haciendo la voluntad de Dios, ya no estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Entonces Dios se empieza a buscar a un hombre conforme a su corazón, y le pone los ojos a David, allá al que tenían olvidado, pero Dios no, hermano. Así es que, hermana, si todos se olvidan de ti, con que Dios no se olvide de ti, eso es lo que te debe de mantener fuerte para poder seguir adelante. Que Dios no se olvide de nosotros, hermanos. ¿Sí? A Dios a veces hay que estarle diciendo, Señor, no te olvides, o sea, no te olvides, acuérdate, Señor, acuérdate. Y entonces dice la palabra que el Señor tiene ángeles todo el día, las 24 horas del día, recordándole al Señor las promesas que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. David, vemos a un David que cuando Samuel recibe la orden de parte del Señor de ir a ungir al que iba a ser ahora el sucesor de Saúl, vemos ahí
a Isaí, el padre de David, a Isaí, que presenta, según él, a todos sus hijos. Y se estaba olvidando de David. Pero como les decía yo hace rato, David había sido olvidado por su padre y por sus hermanos, pero por Dios no había sido olvidado. Entonces David, mientras David está cuidando las ovejas y tal vez teniendo batallas con osos y leones, ¿verdad? Así como también nosotros luego batallamos con osos y con leones. Y cuando yo digo con esos osos y leones, son los enemigos internos que tenemos dentro, con los cuales batallamos todo el tiempo, todos los días, ¿verdad? Tenemos batallas, ¿verdad? Y entonces, vemos ahí a David, mientras David está batallando con los leones, de repente, alguien le llama y le dice, David, te manda a llamar tu padre, ¿verdad? Y eso fue porque, según Isaí, ya había presentado a todos sus hijos. Y entonces Samuel le dice, ¿son todos tus hijos? ¿Hay alguien más? Cuando le dice Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? Es porque ya Dios le había hablado a Samuel y le había dicho, ninguno de estos es al que vas a ungir. Y cuando mandan traer a David, ahí Dios le dice, a este es al que vas a ungir. Entonces, vemos, por ejemplo, a David como todo lo que él sufrió. Miren la preparación que él tuvo antes de ser un rey. Tuvo que pasar por situaciones muy difíciles, como menosprecio, como le decía hace rato, como menosprecio, como rechazo. Aunado a todo eso, Saúl queriéndolo matar. Y lo peor de todo, ya hermanos, casi a más de la mitad de su reinado, su propio hijo lo traicionó, ¿verdad? Absalón, el que traiciona a su padre. Y aún con todo esto, hermanos, aún con todo esto, con todo lo que le tocó vivir a David, él siempre deseaba vivir en la presencia de Dios. Por eso es que Dios lo amó tanto. Por eso, hermanos, mire, porque David no se dio por vencido. A David no lo movieron. Con todo lo que le pasó, con todo lo que le hicieron, eso no le movió a él para poderse alejar de Dios, para poder decir, digámoslo así, para poderse ir al mundo otra vez, ¿verdad? Hoy por hoy hay muchos dentro de la iglesia que con cualquier problemita ya se van al mundo otra vez. Pero a David no le pasó, a David no le sucedió eso. Aún así, con todo esto, él siempre deseaba vivir en la presencia de Dios. Por eso Dios lo amó. Mire, por eso Dios lo amó tanto. Por eso David, amado por Dios, por eso lo amó tanto el Señor. Tanto lo amó Dios, hermanos, que lo vemos en la Biblia. Lo vemos ahí, vemos a David registrado como el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Y Dios
Vemos cómo Dios prepara a David en el desierto, ¿verdad? Ahí es su preparación en el desierto. Posiblemente algunos de los que estamos aquí posiblemente ha estado pasando por algún desierto, por pruebas, ¿verdad? Por pruebas de toda índole. Quizás estés en el desierto en este momento, pero déjame decirte que es porque Dios quiere convertir tu vida de amargo a dulce, de amarga a dulce. Tu vida la quiere convertir el Señor. Dios lo que quiere es que ya no estés amargado, que ya no estés amargada. Dios quiere convertir tu vida en dulzura, como a David, el dulce cantor de Israel. Entonces, si estás en el desierto, si tú te has dado cuenta que estás en el desierto, ¿verdad? Ahí donde no se ve nada, ahí donde miras hacia el frente, hacia los lados, hacia atrás, y no ves nada, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que tiene un propósito. Es por un propósito. Es porque Dios quiere que ya no vivas tu vida con amargura. Dios quiere cambiarte las aguas de Mara por las aguas dulces. A veces a veces uno no alcanza a entender cuando uno está en los desiertos. Yo creo que es un lugar en donde el Señor mismo, Dios mismo, lleva ahí a su iglesia, a su amada, ¿verdad? Llevará a mi amada al desierto y ahí hablaré a su corazón. Entonces, cuando Dios mete a alguien al desierto, es para quitarle algo. El desierto no es para, ¿cómo le diré? No es para mal, no es para que Dios nos haga un mal, sino es todo lo contrario. El desierto es para que Dios nos haga un bien. Es para quitarnos algo, para quitarnos aquellas cosas que a Dios no le agrada. Entonces, hay muchas cosas que a Dios no le agradan de nosotros. Y cuando nosotros tenemos cosas o estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, entonces el desierto es el lugar en donde Dios las va a quitar. Es en donde el Señor las va a sacar de nosotros. Por ejemplo, a Moisés, Dios lo mete al desierto para quitarle lo orgulloso y el mal carácter. Ahí meten a Moisés. ¿Con qué propósito es? Para quitarle lo orgulloso y el mal carácter. Tenía un mal carácter. Entonces ahí el Señor lo mete al desierto. 40 años, hermanos. 40 años bastaron para que Dios pudiera preparar a Moisés, ¿verdad? Y después de pasar años, 40 años en el desierto, llegó a ser el hombre, así lo registra la Biblia, el hombre más manso sobre la tierra. El hombre más manso sobre la tierra.
Dios quería usar a Moisés porque Dios lo quería utilizar como un libertador. Pero antes era necesario que el Señor lo hiciera libre. Antes de que él fuera a liberar a todo un pueblo, primero tenía que ser libre. Primero Dios tenía que sacarle a Egipto, a él, para que pudiera sacar a todo un pueblo de Egipto. Entonces, a veces, hermanos, Dios quiere utilizarnos como a Moisés para poder liberar a otros, para poder ayudar a otros. Pero a veces, hermanos, uno no quiere ser libre. Y empezamos a poner excusas como lo hizo Moisés. ¿Sí? Entonces, antes de que venga lo grande que Dios tiene para su iglesia, antes de que venga lo grande que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos, primero Dios primero Dios tiene que sacar todas aquellas cosas. ¿Verdad? Es tu colega. ¿Es qué? Sí. Si me pudieras ayudar, Josué, a poner para que no activen el micrófono, por favor. Ok. Entonces, yo le decía, hermano, que antes de que venga algo grande, antes de que Dios nos dé, ¿verdad? Nos entregue a nosotros lo grande que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Antes de eso, tiene que primero, quitar todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Y el desierto es el lugar indicado. Por ejemplo, vemos a Ana que después de que le quitan la amargura, después de que le quitan la cólera, ¿verdad? Porque Ana se enojaba cada vez que Penina le hablaba, ¿verdad? Cada vez que Penina la provocaba, ella se enojaba, ¿verdad? Entonces, no sé qué está pasando ahí, si me están oyendo, porque de repente se ve algo raro en la pantalla. Bueno, ahí ok. Entonces a Ana primero le quitan la amargura, primero le quitan la cólera, primero ella tiene que sacar todas aquellas cosas que no le agradaban al Señor, ¿sí? Las tiene que sacar primero. Y después, hermanos, le viene el hijo, ¿sí? Entonces, Dios no le podía dar un hijo a Ana estando ella amargada, estando ella enojada, estando ella con
con deseos de morir, sino hasta que ella saca todo eso. Por eso es cuando ella dice que dice que ella derrama su alma, dice que ella está ahí, está orando, que hasta Elí discierne mal, pensaba que estaba borracha, y no era así, sino que ella estaba derramando su alma. Ella había derramado su alma delante de Dios, ahí estaba sacando todo, todo aquello que a Dios no le agradaba. Y entonces después de eso le viene el hijo, ¿verdad? Y mire qué hijo le viene a Ana, un hijo que iba a ser un profeta de Dios, ¿verdad? A David, después de que después de que pasa todo ese proceso desagradable, ¿verdad? El Señor lo pasa a ser el dulce cantor de Israel. Y cuando eso sucede, ¿verdad? Porque David, hermanos, siempre cuidaba de no, cuidaba siempre estar bien delante de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando pasa ese tiempo muy difícil en su vida, es cuando Dios le levanta gente guerrera. Le levanta el Señor, le levanta el Señor y hace que se le acerquen a David valientes guerreros, que la Biblia dice que usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Sí, usaban las dos manos. Ahí yo le recomiendo que lea después con calma, es más, se lo dejo de tarea, para que usted con calma pueda leer primer libro de Crónicas, capítulo 12. Ahí usted se va a dar cuenta cómo la gente que Dios le acerca, a David, era gente que eran valientes guerreros. O sea, ahí eran estos hombres tremendos. Se dice que eran hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, ¿sí? y que David mismo los había entrenado, ¿sí? A veces uno no sabe, hermanos, a veces uno no sabe a la gente que uno está discipulando, ¿sí? A veces no nos damos cuenta a quién estamos discipulando, ¿sí? Que fue lo que en figura fue lo que hizo David, ¿verdad? Y mire todo lo que cuando se da cuenta, tiene de ahí de ese discipulado que él daba, le salieron hombres fuertes, valientes, entrenados para la guerra, diestros, dice la Biblia, con el escudo y la lanza. Dice también que sus rostros eran como rostros de leones. ¿Se puede imaginar, hermano? Y eran tan ligeros, dice la Biblia, que como las gacelas sobre los montes. Entonces, pero todo esto después, hermanos, después de que David, como que tiene un momento, un tiempo de paz, como que tiene un tiempo de relax, diría yo así, es cuando empieza a darse cuenta toda la gente que le está acercando al Señor, o toda la gente que tenía él, ¿verdad? Vemos ahí, por ejemplo, en primer libro de Crónicas 12:8, ¿sí? Primer libro de Crónicas 12:8, dice, también de los hijos de Gad se pasaron a David, mire, en la fortaleza, en el desierto.
hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. ¿Se da cuenta? Y el verso 14 dice, el verso 14 dice, de los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. El menor, mire hermano, note esto, el menor valía por 100 y el mayor por 1000. ¿Se puede imaginar, hermano? Yo con calma, después lea todo el capítulo 12 de primer libro de Crónicas. Y luego dice el 38, déjeme leerle el 38, ya usted después lee todo el capítulo 12. Dice, todos estos hombres de guerra que podían ponerse, dice, que podían ponerse en orden de batalla, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para hacer rey a David sobre Israel. También todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para hacer rey a David. Entonces, todos estos hombres que Dios le dio a David, hermanos, eran tremendos. Eran tremendos. Hasta sabían utilizar la onda con las dos manos. Eran ambidiestros. Sabían usar el escudo para quitarse los dardos del enemigo. ¿Sí? ¿Sabía usted que Dios le ha puesto a usted un escudo en su armadura? Y es para que se quite los dardos del enemigo, para que usted pueda defenderse y no que los dardos del enemigo penetren en usted. Porque cuando los dardos del enemigo penetran es cuando hermanos, es cuando él logra herirnos. Entonces, sabían usar el escudo. ¿Sí? Dios te ha dado escudo también a ti. Entonces, David tenía todo esto. Pero, ¿qué cree, hermano? Pero no tenía el arca de la presencia. Qué tremendo es esto, ¿no? No tenía el arca de la presencia, a pesar de todo lo que él tenía, todos estos hombres valientes. Hermanos, ¿y de qué sirve tener toda la fuerza de un ejército sin la presencia de Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Perdón. ¿De qué sirve, hermanos? Déjeme ponerlo de esta manera, déjeme decírselo de esta manera. ¿De qué sirve tener una mega iglesia en donde esté el pastor y hasta tenga pastores adjuntos, ¿verdad? ¿De qué sirve tener una mega iglesia? ¿De qué sirve tener, hermanos, un grupo de alabanza con todos los instrumentos habidos y por haber? ¿De qué sirve tener todo eso sin la presencia de Dios? ¿De qué sirve tener todo el dinero del mundo? ¿De qué sirve todo eso sin la presencia de Dios? Por eso Moisés le dijo al Señor,
si tú no vas con nosotros, mejor no nos movemos de aquí. La presencia de Dios es importante en nuestra vida. La presencia de Dios es importante, hermanos, en una iglesia. La presencia de Dios es importante en nuestra reunión. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos anhelarla todos los días de nuestra vida. Pasaron 20 años. Mire, hermanos, pasaron 20 años sin el arca del pacto, porque se las habían quitado. Pasaron 20 años, hermanos, sin la presencia de Dios. Y mire, hermano, yo no sé, no entiendo por qué hay tantos hermanos que llevan años y años en el evangelio, pero viven alejados de la presencia de Dios. Ya llevan 5 años, 10 años, pero sin amar la presencia de Dios. Quiero leerle el primer libro de Samuel 7:1, que dice de la siguiente manera. Primer libro de Samuel 7:1. Y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, dice, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eliezer, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Dice la Biblia que todo el pueblo añoraba la presencia de Dios. Hermanos, estar sin la presencia de Dios, ¿para qué vivir? Estar sin la presencia de Dios, yo quiero decirle, hermano, hermana, que es peligroso. Es peligroso. Por eso este tema yo lo titulé Recuperando la presencia del Señor. Recuperando la presencia de Dios. Entonces, sí, yo espero que todos anhelemos su presencia, anhelemos estar en su presencia. Pero si hay alguien que perdió la presencia del Señor, ¿verdad? Este es el tiempo para recuperarla. Aún hay tiempo para poder recuperar la presencia de Dios. Si tú has perdido la presencia de Dios, hoy es el día para que tú la puedas recuperar. No mañana, hoy. Yo le decía que es peligroso. Es peligroso estar, hermano, sin la presencia de Dios. Mire lo que le sucedió a Saúl cuando ya la presencia de Dios no estaba con él. Dice ahí en primer libro de Samuel 16:14. Primer libro de Samuel 16:14.
el espíritu del Señor se había retirado de Saúl. O sea, ya la presencia de Dios no estaba con él. Dice, y lo atormentaba un mal espíritu enviado por el Señor. Mire qué tremendo. Por eso es que David, cuando David cometió una falta delante de Dios, ¿verdad? Le rogaba, le suplicaba y le decía, Señor, no apartes de mí, no apartes de mí, Señor, tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu presencia. Porque David se había dado cuenta cuando ya Saúl no tenía la presencia de Dios. David se dio cuenta cómo era atormentado por un espíritu que hasta lo mandaban llamar para que tocara el arpa y mire, y cuando empezaba a ministrar David con el arpa, dice que ese espíritu malo que lo atormentaba a Saúl se iba, ¿verdad? Se iba y por algún tiempo. Entonces David le ruega a Dios y le dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Es decir, no apartes de mí tu presencia, Señor. Yo no me quiero volver loco. No quiero que me pase lo mismo que a Saúl, Señor. Y le suplicó a Dios, no apartes de mí tu presencia. Entonces, hermanos, perdón, después de no tener el arca del pacto, es decir, la presencia de Dios, lo que hace David es recuperarla. Y se prepara para ir a recuperar el arca del pacto, es decir, la presencia de Dios. Él no podía vivir sin la presencia de Dios, ¿verdad? Como hermanos, yo creo que es lo que nos debería de pasar a nosotros, ¿verdad? No, que hermanos, nosotros nos acostumbremos a estar en la presencia de Dios todos los días, todos los días. Primero libro de Crónicas 13:7 dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo y Usa y Ahío guiaban el carro. Usa, mire, Usa, uno de los significados de Usa es fuerza o es fuerte. Iba el arca sobre los bueyes y cuando el arca se cae, Usa, miren hermanos, Usa toca el arca y muere. Que hasta, hermanos, como vimos ahí, dice que David se enojó tanto porque Dios mató a Usa. Eso trae una enseñanza, hermanos. Eso trae una enseñanza para nosotros que no mire hermano, porque yo creo que Usa como era fuerte, yo creo que trató así como que permítame decírselo de esta forma, como que trató de lucirse, ¿no? Así de, con mi fuerza detuve el arca, y no es así, hermanos. Tocar el arca con nuestra propia fuerza, que fue lo que hizo Usa, no le agradó a Dios. No le agradó a Dios. Es como si alguno de nosotros, ¿verdad?
dependiéramos de nuestra propia fuerza y no de las fuerzas de Dios, ¿verdad? Tengo un ejemplo para poderle ilustrar esto. Mire, Pedro es un ejemplo. Usted sabe que cuando Pedro estaba caminando en el mar, de repente Pedro se empieza a hundir. Y yo creo que Pedro sabía nadar. Él era pescador, se metía a las profundidades. Entonces, Pedro sabía nadar. Y llegó un momento donde Pedro ya dijo, ya no lo voy a hacer con mis propias fuerzas. Porque Pedro podía nadar, de ahí donde se estaba hundiendo, podía nadar a la barca y asunto arreglado. Pero él entendió que necesitaba la ayuda del Señor. Y por eso es que extiende su mano y el Señor lo toca, ¿verdad? Y cuando lo toca el Señor Jesús a Pedro, entonces Él es sacado con las fuerzas de Dios. Algo así, hermanos, es como nosotros debemos hacer, ¿verdad? Por eso es que Dios se enojó contra Usa. Ok, también esto nos enseña que no debemos creer que la presencia de Dios desciende por nuestra propia fuerza, ¿verdad? Dice ahí que el otro personaje que está ahí es Ahío, significa fraterno, con el hermano, el que ama, el íntimo, ¿verdad? El que ama, el íntimo, el que ama a los hermanos, ¿verdad? Caín, fíjese que Caín había matado a su hermano y por eso la presencia de Dios se apartó de Caín. Y le dice aquí en Génesis 4:14, si podemos leer Génesis 4:14, dice, he aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Pues mire, hermano, aquí por eso qué importante es amar al hermano. Es una de las características de un hijo de Dios. Primer libro de Juan 3:15, si lo podemos leer así rápidamente, dice, todo el que no ama a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Entonces, Caín, por volverse un asesino, por matar a su hermano, perdió la presencia de Dios. Hermanos, a veces nosotros por matar hermanos, y no estoy hablando literalmente, sino espiritualmente, podemos perder la presencia de Dios. Entonces, amemos a los hermanos y no caigamos en el error que cayó Caín. Ahora, en la mayoría de las versiones dice el que aborrece a su hermano. En la mayoría de las versiones dice así, el que odia, pero esta versión que le acabo yo de poner dice el que no ama. Entonces, si no amamos, corremos el peligro de convertirnos en Caínes, en asesinos, y los asesinos son echados de la presencia de Dios, hermano. Entonces, me voy un poco rápido yo para ir terminando. Sabemos que el arca del pacto tenía tres cosas. Tenía las tablas, ¿verdad? De la ley.
tenía tenía el maná y la vara que reverdeció, que esas tres cosas son figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para que la presencia de Dios esté con nosotros, tenemos que sacar todo aquello que a Dios no le agrada. Tenemos que, incluso, hermanos, hacer hasta un esfuerzo para poder quitar todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. Acuérdense lo que Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, mi presencia va a estar contigo. Y le dice: no te dejaré ni te abandonaré. Y luego le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuida de cumplir toda la ley que me hicieron Moisés te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. O sea que Dios le promete a Josué que su presencia iba a ir con él, así como iba con Moisés, iba a ir con Josué, pero le dice: esfuérzate y sé valiente, cuida de hacer todo conforme mi siervo Moisés te dijo. Entonces, a veces, hermanos, es importante, hermanos, poder nosotros hacer conforme nos están diciendo las cosas, conforme a la palabra de Dios, ¿sí? El primer libro de Crónicas 15:2, me estoy yendo ya un poco rápido para terminar. Primer libro de Crónicas 15:2. Entonces David dijo: nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Hermanos, aquí David se da cuenta que las cosas tienen que ser como Dios dijo, ¿verdad? Que no tiene que, no tenía que llevar el arca a cualquier persona, sino tenía que llevar el arca los levitas, eran los encargados, y tenía que llevarla sobre sus hombros. Ahora, David, aquí vemos, hermanos, también en Primera Crónicas 15:11, primer libro de Crónicas 15:11, entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Usaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Ahí es cuando vemos cómo ya empieza a ser David conforme Dios lo había establecido. ¿Sí? Qué importante es, hermanos, que aprendamos a llevar la presencia de Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacer para que la presencia de Dios vaya con nosotros? La Biblia nos lo dice. Entonces, para ir terminando, ya para terminar más bien ya, hermanos, perdón que me fui ya muy rápido en esto último, dice Éxodo 33. Con esto termino. Dice Éxodo 33, 14 y 15. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto es lo que el Señor le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Miren lo que hace la presencia de Dios. La presencia de Dios nos mete en un reposo. En la presencia de Dios reposamos. En la presencia de Dios el que está cansado reposa. Dice: y Moisés respondió: si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hasta aquí quiero dejarle, hermanos. Ahí me faltó mencionarles muchos que también perdieron la presencia de Dios y obviamente pues no les fue bien, ¿verdad? Entonces, quiero orar, quiero ministrar esta palabra y quiero decirte que si hay alguien que ha perdido la presencia de Dios, siente que la presencia de Dios la ha perdido, este es un buen tiempo para que usted la pueda recuperar.
Este es el año de la recuperación y es la recuperación de todas las cosas. Así es que en el nombre de Jesús, déjenme orar y ministrar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti en esta hora, dándote gracias, Señor, por tu presencia con nosotros, Señor. Gracias por esta palabra. La recibimos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias por hablarnos, por enseñarnos, Señor, que todo tiene un propósito, Señor, en nuestra vida, Señor, que aunque estemos pasando por momentos difíciles, por desiertos, por menosprecio, por rechazo, Señor, por olvido, Señor, eh, Señor, eh, sabemos, Señor, que los que amamos tu presencia, Señor, tú vas a estar con nosotros, tú no te vas a olvidar de nosotros, Señor, tú siempre vas a estar ahí, Señor, y, y que todo lo que esté siga bendiciendo.